Antropólogo y escritor Carlos Castaneda, el mundo es incomprensible, no vamos a comprenderlo nunca, jamás desentrañaremos sus secretos, por lo tanto, debemos tratarlo tal y como es, un gran misterio. Bienvenidos a nuestro particular mundo de misterio, bienvenidos a Zona Cero. Sí, estamos acompañados. Acabo de escuchar un sonido bastante fuerte proveniente del patio de butacas. Ella predijo en aquella época que las mujeres llevarían pantalones, predijo las tarjetas de banco, predijo el dinero electrónico, predijo la bomba nuclear. Es un caso por estudiar. Llegamos hasta este teatro, persiguiendo la historia de una vieja maldición que nos habla de 3 incendios, de los cuales 2 ya se han producido. Y buscamos además la presencia de un misterioso monje que aparece en algunos de sus pasillos y palcos. Bienvenidos al Teatro Romea. El equipo de Zona Cero llega hasta el Teatro Romea de Murcia para descubriros 2 apasionantes historias. Venimos persiguiendo esa leyenda, esa vieja maldición que pesa sobre este teatro, sobre 3 incendios, de los cuales 2 ya se habrían producido. También queremos saber qué hay de cierto en esa leyenda que se cuenta y que los trabajadores nos han contado sobre un fraile que parece merodear por los pasillos de este teatro. El Teatro Romea de Murcia lo inauguró en el año 1862 la reina Isabel II en un viaje que hizo a la región de Murcia. Entonces vino con toda la familia real. No se inaugura con el nombre de Teatro Romea, sino con Teatro de los Infantes, en honor a sus hijos, al futuro rey Alfonso. Y esa fue la inauguración oficial del Teatro Romea. Lo primero que hacemos es hablar con algunos de los trabajadores del teatro. Ellos conocen mejor que nadie sus secretos y sus leyendas. Estamos con Pedro, trabajador del Teatro Romea durante 15 años, ¿verdad, Pedro? Sí. A lo largo de esos 15 años me parece que has tenido alguna que otra experiencia, digamos, extraña, ¿verdad? Pues sí, la verdad que muchas veces que hemos bajado al foso o que suelo quedarme a cerrar el teatro, he tenido que apagar la luz del foso y la verdad que apagas la luz y te da una sensación de que hay alguien más, de que queda alguien, tenebrosa, y yo la verdad que apago y salgo corriendo para arriba, como es que dice.
y si hay un ruido, ya no, es que no me doy ni cuenta. O sea, que llega un momento en el que ese tipo de fenómenos, si es que lo hay, llegan a formar parte de vuestra rutina diaria. Es normal, ya lo vemos normal. Andrés, pasando por los palcos principales, notó la presencia de algo o alguien dentro de un palco. Ya no quedaba nadie, él se asomó a ver si éramos alguno de nosotros, en fin, recogiendo por ahí algún cable que hubiera... Pero no era nadie y bajó asustadísimo. En esta noche que vamos a pasar en el Teatro Romea tenemos una compañía muy especial. Mari Carmen Taboada, buenas noches. Buenas noches. Mari Carmen es una persona que tiene unas intuiciones muy especiales y que ha hecho un gran esfuerzo por estar hoy con nosotros aquí y con la cual vamos a recorrer este teatro en busca precisamente de esas sensaciones, ¿verdad, Mari Carmen? Sí, esperemos que sean buenas, algunas menos buenas y otras especiales, ¿no? Pero creo que va a haber tela. Pues ya lo habéis oído. Nosotros comenzamos un recorrido muy especial por el Teatro Romea. Aquí ha habido mucho trabajo, más que nada espiritual, emocional, seres, digamos, de luz, que de alguna manera han pernotado por aquí y que siguen pernotando, que a veces, muchas veces no los percibe la gente, pero que de alguna manera son ángeles del teatro, porque... Estos gestos de nuestra medium quieren decir que está conectando con otro plano de la realidad. Si no fuera así, hubiera habido muchísimas desgracias aquí y no las ha habido. Aquí se han acumulado muchísimas cosas, pero aparte de esos incendios que me has comentado que ha habido, que yo no sabía que existían, aquí ha sido un lugar sagrado. Y cuando hablamos sagrado, hablamos del año 1820 a 1870, más o menos. Es un lugar donde yo ahora mismo no veo, pero sí percibo como especie de capas o de vestimentas más bien religiosas. En un momento determinado, esto, no sé por qué causa, esto no fue donado. Esto me da la impresión que esto no fue donado, que esto ha sido un campo, un terreno a donde ha habido cadáveres, donde enterraban gente religiosa, pero también, cuidado, que aquí sí que me voy a mojar de verdad, porque también ha habido personajes que han sido enterrados sin ser religiosos aquí. Cuando en esa época, por los años 1800, había alguna cosa complicada, pues de alguna manera eso desaparecía. Donde la policía, donde la gente de ley no podía pernoctar porque era un sitio sagrado. Del segundo cementerio, que vendría a ser el cementerio de lo que yo noto, hay otro cementerio. Hay. No había, hay. Es decir, continúan ahí. Continúan ahí. También este fue un lugar de escondite, no solamente en la guerra o en la posguerra, sino acá. Aquí ya cambia el tema. Aquí fue un lugar también de castigo. Y de castigo, ¿sabe lo que es el castigo, no? ¿Tortura? Tortura. Tras los testimonios de los trabajadores del teatro, nos disponemos a la instalación de nuestras cámaras de visión nocturna. Es Antonio, junto a los técnicos de CMD, los que coordinan este despliegue. ¿Sí? Ahora mismo estamos acompañados. ¿De quién? Atrás nuestro.
Sí, estamos acompañados. ¿Hay alguna butaca desocupada? ¿Me preguntas? Sí, ¿Ahora mismo? están todas, Están todas. pero cuando se llena. Sí, se supone que sí, siempre hay una. Por eso, que siempre que tengan manteniendo la butaca desocupada. ¿Eso es lo que él quiere? Es lo que él quiere, ¿Por qué? porque le pertenece. ¿Tú crees que le pertenece? Yo creo que sí. Ajá. Sí. Sí. ¿Por qué sigue ligado a este edificio? ¿Por qué no, digamos, que hace su transición? ¿Por qué no se Porque va él no ha hacia esa sido luz? capaz, de asumir la pérdida de los terrenos estos que pertenecían a ellos. La verdad que yo cuando he bajado solo ahí arriba, abajo, perdón, Sí. me ha dado con una sensación de decir, bueno, que no estoy solo. No, claro que no está Que solo. alguien me está observando, o algo. El palco famoso del que estamos comentando, Sí. en el que Mari Carmen ha tenido también una sensación bastante intensa. ¿Tú alguna vez hayas tenido ese pálpito, esa intuición? Sí, la verdad cuando yo lo que he abierto que la puerta, me ha dado lo que es una erizado de piel. ¿Frialdad o calor, Frialdad. José? No, no, frialdad. Frialdad. frialdad, Frío, de sensación de decir que frío, entro y lo que es en la Es piel. que ellos lo que nos comunican es con el frío, nunca nos comunican con calor. Ese control de sonido, esa donde te estaba comentando, y tú me preguntabas cómo era Sí, la cómo chica, era. una chica entre 25, 30 años, 33 años, menudita, toda vestida de blanco y color rosa, con una capea grande. Pues eso es la sensación que ¿La yo ves en la tengo. butaca o dentro del sitio? La veo parada fuera, y él quiere una butaca fija. El día que esa butaca fija esté, y encima con su nombre, Él quiere su nombre. el día que esa butaca esté, él desaparece del teatro. ¿Dirías que está Francisco por aquí ahora mismo? Está al lado tuyo. ¿Al lado mío? Al lado tuyo echándote el brazo al hombro. Bueno, sobre el Teatro Romea pesa una maldición por la cual tendrá que arder en 3 ocasiones, de las cuales ya ha ardido 2. Es una maldición que, según la leyenda, le propinaron los frailes dominicos. Los dominicos del convento todavía se conserva en la iglesia de Santo Domingo junto al teatro, y en el momento de levantar el antiguo Teatro de los Infantes, que así se llamaba el Romea, pues hubo una disputa por las lindes, por el terreno que iba a ocupar el teatro y la iglesia de Santo Domingo y el convento adyacente, y pues un fraile maldijo al arquitecto, maldijo al constructor, maldijo a la ciudad y maldijo al teatro, y dijo que sufriría 3 incendios y que el tercero de ellos lo arrasaría por completo. Encontramos ya a solas en el Teatro Romea, los trabajadores del mismo ya se han marchado y solamente el equipo técnico de Zona Cero se encuentra aquí. Antonio, se trata de una sensación entre lo mágico y lo extraño, pero que en cualquier caso se trata de un privilegio estar aquí en estas circunstancias. Y hay que decir que es la primera vez que un equipo de televisión entra aquí al teatro a realizar un programa de estas características. A lo cual sumamos una connotación muy especial, y es que en unos instantes yo me voy a quedar completamente solo, todo el equipo de Zona Cero se va a marchar y voy a pasar la noche completa en el Teatro Romea. Pero antes que hagamos esto, lo que vamos a hacer es dar una vuelta por las diferentes estancias buscando alguna evidencia de lo que nos han contado los trabajadores del teatro. Comienza una noche en el Teatro Romea. La verdad que pasear por el teatro a solas, con total oscuridad, es una sensación que es inquietante. La verdad que es, por un lado, es un privilegio y por otro lado es una sensación de un poquito de angustia, de miedo, sinceramente. Porque miras 360 grados y no ves nada, solamente oyes ruido de vez en cuando, me imagino por las maderas, por la cantidad de objetos que hay colgando en la parte de arriba.
Abrir esta puerta es como dar un paso al abismo. La sensación que produce, sobre todo por la humedad que sale de aquí, de la parte inferior, abajo hay un tanque de agua y hay mucha humedad. Es como una sensación, como decía, de introducirse al abismo. Wow, por Dios. Y ahora voy a empezar mi paseo hacia la parte inferior. Estoy bajando las escaleras que conducen directamente al sótano. Y es una pena que no se pueda apreciar, pero hay un olor muy fuerte. Una sensación de, como decía, de angustia de entrar aquí. Y no voy a negar, porque no puedo hacerlo, de que siento miedo o respeto de estar ahora mismo aquí. Antonio es una persona muy serena ante los escenarios que solemos frecuentar en Zona Cero. Sin embargo, los sótanos del Teatro Romea parecen poner a prueba su autocontrol. Se oyen ruidos por todos lados y hay que intentar no sugestionarse con ellos, porque si no uno saldría corriendo de aquí. Al andar vas oyendo el ruido de tus pasos, la madera se va crujiendo, se va doblando y se van produciendo ruidos continuamente. También imagino por las presiones, las tensiones del propio edificio, y ahora mismo estoy oyendo ruidos que proceden de todos lados. Y uno no puede evitar de querer mirar a todos sitios a ver si encuentra algo. El primer incendio del Teatro Romea se produce en el año 1877. Es un incendio devastador. Cuentan las crónicas que estuvo el teatro ardiendo durante 2 días, quedó destruido por completo, pero por suerte no se produjeron víctimas mortales en el primer incendio. El segundo incendio del Teatro Romea es el más catastrófico. Se produce en el año 1899, con tan mala suerte que produce una víctima mortal, un joven de 17 años, también de una manera muy catastrófica, porque este chico consiguió salir del teatro cuando se produce el desalojo, pero al parecer, según cuentan las crónicas, se le queda algo olvidado dentro del teatro, vuelve y ahí pues parece ser que hay un desplome o algo y sería atrapado por las llamas y muere. En este momento acabo de quedarme completamente a solas en el Teatro Romea. Todo el mundo se ha ido, técnicos del teatro, equipo técnico también de Zona Cero, y la soledad y yo nos encontramos aquí, en el Teatro Romea de Murcia. Les puedo asegurar que la sensación de estar en un sitio como este se debate entre el privilegio y el pavor, porque me gustaría que a través de esta panorámica que os voy a enseñar con la cámara que llevo en la mano, vierais la situación de luminosidad y de soledad y silencio que me acompaña ahora mismo.
Hemos colocado una serie de cámaras de visión nocturna por las zonas más interesantes del edificio. Y voy a hacer una vaga inspección por la zona y después me acostaré aquí, en el saco de dormir que he colocado justo en el escenario, en la parte central. Ahora estoy bajando por la escalera del patio de butacas y estoy avanzando por el pasillo central. Es interesante recordaros que en nuestro paseo con la medium, Mari Carmen Taboada, nos decía que por este patio de butacas solía pasear a menudo ese fraile, ese monje que ha sido visto por aquí, y que Mari Carmen nos decía se llamaba Francisco. Y que Francisco quería que en la primera línea, acabo de escuchar un ruido. Me temo que los ruidos esta noche me van a acompañar continuamente. El de hoy ha sido un día duro de rodaje. Hemos tenido mucho trabajo aquí en el Teatro Romea. Y en la medida de lo posible voy a intentar descansar un poco, a ver si puedo dormir. Y el Teatro Romea me propicia un sueño pues relajante. Acabo de escuchar un sonido bastante fuerte proveniente del patio de butacas y la verdad es que me ha sobresaltado muchísimo porque había incluso conseguido conciliar levemente el sueño. ¿Hola? Vamos a llevarnos la grabadora. Impresiona muchísimo estar aquí, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Me voy a sentar aquí, en esta primera fila. Como veis, voy a colocar, encendemos la grabadora y vamos a intentar mantener una conversación con Francisco o con lo que pueda haber aquí.
a detenerla. Os voy a llevar hasta la zona de camerinos, donde un trabajador del teatro me ha enseñado una cosa muy curiosa que quiero que veáis. Estamos en la zona de camerinos del teatro, un ala prácticamente unida a lo que es el escenario principal, y quiero que veáis una cosa. Hay un agujero aquí en una de las paredes que han conservado porque se puede apreciar perfectamente el hollín de los incendios del teatro. Después de ese ruido que me ha despertado, al final no he podido volver a escuchar nada más y bueno, pues voy a intentar volver a conciliar el sueño. Me espera todavía una larga noche. He vuelto a escuchar algo muy fuerte, un sonido que no sé de dónde procedía exactamente, no me ha sonado cercano. Creo que tal vez haya venido de la zona de... Me sonaba como abajo, como de la zona del foso. Tengo todo el pelo corporizado porque realmente el sonido ha sido bastante... Creo que estaba en una zona por debajo. Vamos, acompáñame. Cualquier golpe como el que acabáis de escuchar ahora mismo resuena en todo el teatro y bueno, juzgad por vosotros mismos. Os aseguro que la atmósfera no es nada interesante para visitarla solo, por lo menos. Sigamos la flecha. Creo que el sonido que hemos oído provenía de aquí. Justo aquí encima está el teatro donde yo estaba durmiendo, como veis las tablas. Y el sonido tal vez provenía de aquí. No sé, tal vez ha podido ser algún mecanismo de esta maquinaria que vemos aquí. En cualquier caso, esta es la zona del foso. Aquí tenemos una de nuestras cámaras de seguridad, de visión nocturna, que ahora mismo está registrando. ¡Wow! Me he dado... La verdad es que la altura, como veis, es... bueno, acabo de darme con la cabeza justo aquí. Sin duda la atmósfera de estar en un lugar como este, tan reducido, con un techo tan bajo, de noche, con la propia sugestión de saber lo que Mari Carmen
ha vivido y sentido en las diferentes zonas como esta, en la que estamos ahora, en la que decía que ella sentía algún tipo de presencia en esa zona de ahí, concretamente. Este es el famoso palco en el que Mari Carmen notaba una presencia. Se acaba de oír un sonido, como pisadas en la parte de abajo del escenario. ¿Lo ha recogido la cámara? Porque francamente ha sonado como si alguien realmente estuviera ahora mismo. ¿Hola? Al llegar al patio de butacas, no vi ni escuché nada extraño. Sin embargo, desde la zona de palcos, sí les puedo asegurar que escuché unos pasos. Estamos sentados en el patio de butacas del teatro. Son aproximadamente las 7 de la mañana. He podido conciliar el sueño mínimamente, sobre todo en el último tramo, después de esas 2 veces que he tenido que levantarme. Y ahora pues me encuentro ya a la espera de que llegue Antonio y el resto del equipo, e incluso los trabajadores del teatro, para que abran la puerta y bueno, pues poder como mínimo tomar un café y contarles qué tal ha ido esta experiencia, esta noche en el teatro. No sé si habremos captado alguna anomalía vía audio o vía vídeo, pero les aseguro que como mínimo para mí ha sido todo un placer, todo un lujo poder pasar esta noche aquí en el teatro. Bueno, pues ya son las 8 de la mañana, ya comienzan a entrar los trabajadores del teatro y yo voy a recoger a Benjamín a ver qué tal le ha ido la noche. Sé que está aquí en un palco, que estaba aquí organizando algunas cositas. A ver qué sensaciones ha tenido esta noche. Bueno, Benjamín, ¿qué tal? Antonio, buenos días. Bueno, pues ¿Qué tal tu experiencia en el teatro? Ha sido una noche muy interesante. Me imagino. Por varios aspectos. Primero porque imagínate estar aquí en soledad, en este lugar, donde he tenido un par de sobresaltos. No sé si por algo extraño o bien porque, como puedes ver, las maderas de este lugar, te aseguro que crujen completamente. Por todos lados. Yo antes de irme anoche también hice un paseo, como ya bien sabes, y también tuve esa sensación de que escuchas ruidos por todos lados, que te sobrecoge el teatro y, sí. Y claro, yo fue un paseo, lo tuyo ha sido estar aquí toda la noche. Sí, la verdad es que ahora mismo que han llegado ya los trabajadores del teatro, que habéis llegado vosotros, pues ya el lugar cobra una dimensión distinta, empieza a tener otra vida, pero como te decía, el silencio total y absoluto, la oscuridad total y absoluta, hacen que este sitio tenga, pues no sé, como con tantos otros que hemos recorrido ya, ¿no? En esa oscuridad. Lo que hay que decir, Benjamín, que ha sido un privilegio para ti, de los pocos murcianos, de los pocos, a lo mejor quizás el único, que ha pasado la noche aquí durmiendo en un saco de dormir. Pues espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Veremos esas imágenes a ver qué sensaciones has tenido. A diario miles de personas pasan frente a esta fachada sin llegar a saber las oscuras leyendas que se esconden en su interior. Llega el tiempo del laboratorio de imagen y sonido. En esta ocasión traemos hasta aquí las pruebas obtenidas en esa larga noche en el Teatro Romea. Y como siempre tenemos con nosotros a Joaquín Abenza, que nos va a analizar todo ello. Joaquín, buenas noches. Buenas noches, Benjamín.
Cuéntanos qué tenemos en este Teatro Romea, que por otra parte decir todo un lujo pasar esa noche en el teatro y que en cuanto a sensaciones fue muy fructífera y no sé tanto si en el ámbito de lo que son las pruebas. Pues es otro de esos casos en los que uno esperaba, ¿no?, que hubiese algo, de famosa leyenda que tenemos, la cantidad de sentimientos, que ya no solamente desde el punto de vista de la parapsicología, sino de sentimientos de tipo, digamos, más noble y a veces más intenso, que genera un teatro y que genera pues, todas las historias que hay entre bambalinas y incluso los espectadores, ¿no?, que van ahí. Bueno, pues yo esperaba algo, esperaba algún tipo de registro, por lo menos alguna cosa especial. Bueno, pues ha ocurrido algo absolutamente descorazonador y es que no hemos obtenido nada. No hemos obtenido nada y bueno, y es que cuando me enviáis los registros y me pongo a investigarlos, pues normalmente siempre te queda la duda porque nos llega una señal pues con muchísimos altos y bajos, es decir, una huella, en este caso, de intensidad a tiempo, que es lo que estamos viendo aquí en pantalla, que tiene pues como un prado inglés, mucha hierba, ¿no?, podríamos decir. Bueno, pues en el caso de estos registros, pueden ver los telespectadores, es que son planos. Es decir, es que estos registros no hace falta ni siquiera hacerle ningún tipo de investigación. Los escuchamos siempre porque no sabe uno si puede haber por ahí algún sitio en el que una pequeña, se amplifica mucho, ¿no?, una pequeña modulación diga algo, ¿no? Pero bueno, en este caso, como podemos contemplar... Registro en el agujero quemado del teatro. Es tu voz, es un sonido de movimiento y lo que viene después es eso, el silencio. El silencio absoluto. Además que se nota que los muros del teatro son potentes. Son potentes y aíslan, Sí, además la quietud de la noche, esta concreta grabada creo que serían en torno a las 2:30, 3 de la mañana y el silencio era total. Claro, y es un sitio, fíjate, que incluso con la historia, bueno, llegamos al final, con la historia que hay ahí, no solamente ya del teatro, sino el propio entorno geográfico, todo lo que se supone de antiguo que tiene esa zona de Murcia, todo lo que hay arqueológico alrededor del teatro y los yacimientos que han aparecido muy próximos y demás, pues no sé, tiene los elementos necesarios, en teoría, ¿no?, para que algo sucediese dentro de los que esperan, ¿no? Pero bueno, cuando entendemos que esto es algo que no tiene una pauta, ni tiene unas leyes, ni tiene nada que haya descubierto nadie de momento, pues tampoco es muy extrañar que suceda lo que ha sucedido. Es decir, que en los lugares donde en principio esperaríamos mayores resultados no se han obtenido y en otros que parece que bueno, no hay por qué tener tantas expectativas, pues sí que los han obtenido. Por ejemplo, fíjate, esta otra grabación, que esto es el agujero quemado y esta otra sería en el foso del Romea, sí, un lugar verdaderamente emblemático del teatro. Sí, y marcado por la historia. Bueno, pues hay movimiento, evidentemente, pero... Sí, es el momento de dejar la grabadora. Los pasos, pero fíjate, el silencio. Y, bueno, la única cosa un poco rara que hay es ese pico ahí, que luego vemos que es un golpe o un sonido que puede ser de cualquier desplazamiento sobre el micrófono. Lo que eso es el crujir de la madera, claramente. Que se camina sobre la tarima, en fin, eso es normal. Pero no hay ninguna voz, no hay ningún ruido extraño, no hay nada. Hay simplemente un silencio casi de estudio, ¿no? Por eso del gran aislamiento acústico que el Romea posee. Así que, fíjate, es que en realidad a poco habría que investigar. O sea, que aquí aparecería ahora donde está llegando la señal, más o menos por aquí hay otro pequeño punto, que supone pues, un pequeño golpecito, a lo mejor el crujir de una tarima, pero nada más. Es que es algo difícil de evitar, estar en el interior del teatro. Es un golpe. Es algo inevitable, como te decía, estar en el interior del teatro con un nivel de silencio como el que tú has subrayado y no caminar por esas tarimas sin que se te cuele un crujido como el que evidentemente estamos escuchando. Y estoy convencido de que cuando lleguemos a ese pico de ahí vamos a escuchar... Tiene el aspecto de un golpe, digamos un rozamiento fuerte sobre el micrófono, pero vamos a escuchar enseguida, estamos llegando. Hay otro pequeño golpe antes. Son pasos. Y ahora uno fuerte. Quizás es como una especie de conmutación de un interruptor o algo así. Y a título personal, Joaquín, ¿cuál es tu opinión sobre esa maldición, esa leyenda que hay en torno al teatro? Pues hombre, yo quiero siempre tener una mentalidad lo más positiva posible y no dejarme influenciar por las sensaciones, las leyendas y demás. Pero eso no hace que uno no sea sensible a las leyendas. Yo creo que a todos los que nos gustan este tipo de temas, pues nos gusta también la leyenda. Y de alguna manera, pues nos gustaría encontrarnos alguna vez con una leyenda real, algo que tuviese una base que corroborase la parte romántica de la leyenda.
Por lo tanto, para mí, la leyenda de Romea, yo me la tomo en serio. La tomo en serio porque yo creo que no hay nadie en la región de Murcia que no la conozca, creo que no hay nadie en la región de Murcia, incluso fuera de nuestro territorio, que no tenga ese especial temor cuando va a comprar una entrada en el Romea, de que se dejen siempre sin vender la última, ¿no? Porque esa de una forma parte de la cultura, y esa parte de la cultura la tenemos dentro, que probablemente la racionalidad nos dice que no va a pasar nunca, pero que sí que es verdad que con el tiempo se puede terminar materializando algo en lo que mucha gente cree. Pues más de 100 años contemplan la historia del Teatro Romea y han sido 2 los incendios que ha padecido hasta ahora. También tenemos esa connotación, ese detalle de ese fraile Francisco que parece seguir paseándose por sus pasillos. Sea como sea, ese teatro, el Romea, todavía hoy sigue dejando sin vender una entrada. Zona Cero continúa con la siguiente historia. Ella predijo en aquella época que las mujeres llevarían pantalones, predijo las tarjetas de banco, predijo el dinero electrónico, predijo la bomba nuclear. Es un caso por estudiar. En este precioso lugar en el que nos encontramos aparecía en 1931 el cuerpo sin vida de Francisca Guillén Ortega, más conocida como la Iluminada de la Algaida. Protagonista de esta historia en la que verán imágenes de una mujer enlutada, rodeada de fieles, devotos, ante esas visiones que esta mujer parecía tener. Pero, ¿eran reales esas visiones? ¿Tenía Francisca algún poder? ¿Por qué murió de una forma tan extraña? ¿Es cierto que profetizó, entre otras cosas, el comienzo de la Guerra Civil Española? Creo que todas estas preguntas son suficientes para ahondar en una historia olvidada por el tiempo. Nacida en 1876 en el lugar conocido como Casa Piccolo, la infancia de Francisca poco tenía que ver con lo que luego viviría. Sin apenas saber leer, se dedicaba a tareas domésticas y al cuidado de los animales de la familia. Siendo huérfana de madre desde muy pequeña, la Kika había tomado el relevo de esta en el cuidado de la casa y los hermanos. Este es el lugar en el que nació Francisca Guillén, más conocida como la Kika. Fue en 1873, Casa Piccolo. Aquí vivió los primeros años de su vida, trabajando en el campo, cuidando de los animales, de sus hermanos y de su padre. Una vida humilde para una persona humilde. Todo cambiaría para Francisca y para las gentes de la zona el día que ésta tuvo lo que ella misma llamó como una revelación. Fue en una zona conocida como Torrejunco. Allí la Kika tuvo una visión de la Virgen María. El 13 de abril de 1899, la tía Kika caminaba por estos parajes. Estaba buscando espárragos silvestres. Se encontraba en esta zona en la que nos encontramos ahora, que por cierto ha cambiado mucho con el paso de los años. Estaba aquí. La naturaleza en ese momento produjo algo insólito. Se produjo un silencio atronador. La tía Kika se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Automáticamente giró su cabeza hacia esta zona y entre 2 palmeras que se encontraban justo en esa zona de ahí y que ya no queda ni rastro de ellas, pudo ver una extraña figura levitando entre ambas. Esa figura desprendía una luz blanca muy intensa que pese a esta no producía ningún tipo de ceguera, según el relato de la tía Kika. En ese momento, ante esa aparición, la tía Kika comenzó una conversación que cambiaría su vida para siempre.
Aquella figura humana que levitaba entre las dos palmeras tenía forma y voz femenina. Según la descripción de la propia Francisca, iba vestida con un manto azul salpicado de pequeños puntos luminosos. Casi de manera inconsciente, Francisca se aproximó a aquella figura y le preguntó: ¿quién eres? Y aquel ser etéreo respondió: yo soy la Virgen de los Dolores. Mi Hijo, el mismo Dios, es el que me manda. Prepara tu alma y haz confesión. Francisca, eres elegida por el mismo Redentor. 4 sois las elegidas para el servicio de Dios. Cuando se le aparece la Virgen y le anuncia cuál iba a ser su vida, ella, o por lo menos así me lo dice una persona que he entrevisto, me dice que ella no podía hacer esa misión que le estaba pidiendo la Virgen porque ella no sabía ni leer ni escribir. La Virgen le contesta que no se preocupara, que ella la prepararía y que seguiría recibiendo instrucciones de una manera lenta y progresiva. Tras la visión, Francisca llega al pueblo diciendo a todo el mundo lo que le había sucedido, pero en un primer momento no fue creída. Fue el discurso utilizado, el vocabulario con el que expresaba lo que la Virgen le había dicho, lo que pronto llamó la atención de sus vecinos. Y es que, teniendo en cuenta que Francisca era analfabeta, el lenguaje que utilizaba parecía no salir de ella. Quedaba la gente entusiasmada con lo que ella predicaba, porque resulta que hablaba con un conocimiento y una cultura fuera de lo normal en aquella época, y además era impropio de ella, que por naturaleza era analfabeta. Tal vez la historia de Francisca Guillén habría formado parte del olvido de no ser por un artículo publicado en junio de 1900 en la revista Alrededor del Mundo, en el que un reportero de la época relata como testigo directo toda una serie de fenómenos sobrenaturales a los que no podría dar explicación lógica. La Iluminada es quizás la mayor adivina que ha tenido la historia de Murcia. Tanto es así que sus pronósticos se cumplieron hasta muchísimos años después de muerta. Algunas de las profecías de Francisca en 1900 sonarían a ciencia ficción, pero tal vez hoy ya se pueda constatar que acertó de pleno en muchas de ellas. Y es que respecto al mundo futuro, llegó a afirmar que en el año 2000 muchas cosas cambiarían. Se verían nuevas enfermedades, cambios en el clima, falta de respeto de hijos a padres. Habría enfermedades en las frutas, la gente daría la espalda a la iglesia, los ríos se secarían. ¿Les suena todo esto? Ella predijo en aquella época que las mujeres llevarían pantalones, predijo las tarjetas de banco, predijo el dinero electrónico, predijo la bomba nuclear. Es un caso por estudiar. Fue en el periodo comprendido entre la primavera y el verano del año 1900 cuando los éxtasis y visiones de Francisca tuvieron mayor calado entre las gentes de la provincia de Murcia. Es entonces cuando es apresada por las fuerzas de orden público. Pues los desórdenes públicos es que a ella le mandaban que no hiciera la misión, que no predicara, y ella, como era una especie de orden divina, lo que tenía que hacer, porque se lo mandaban desde arriba, pues lo hacía. O sea que, en cierto modo, desobedecía la orden que le daban. Y entonces, para hacerlo, pues los otros venían
la castigaban, se la llevaban, la detenían, se la llevaban a mula, y una de las veces se la llevaban a mula, esto me lo cuenta una persona, le dice por el camino: cochero, aligera la marcha que nos mojamos. Y había un sol enorme que partía las piedras. Pues antes de llegar a mula se hicieron una sopa. Entre las predicciones que más hondo calaron en la sociedad de la época están aquellas en las que la Iluminada afirmaba que en España habría una guerra en la que lucharían hermano contra hermano, inminencia de una guerra mundial en la que morirían muchos inocentes por un fuego abrasador del que no se librarían ni debajo del agua. Pero si tenía tino para las profecías, en lo referente a maldiciones tampoco parecía dársele nada mal. Cuando iba a ser detenida por los desórdenes públicos que se dieron a su alrededor en 1900, ante toda la muchedumbre presente, predijo al alcalde de Archena cuál sería su terrible futuro. Este hombre, pues la verdad es que no se llevaba muy bien con ella y de hecho sabemos que fue muy perseguida. Entonces suponemos que las órdenes siempre salían de él, que era la máxima autoridad en el pueblo, él y el cura. Entonces una de las versiones que me han dado es que un día a ella le dijo: bruja, no sé qué, apártate de aquí, y le dio una aguantada. Y entonces ella le dijo: yo te aseguro a ti que con ese brazo no volverá a pegar a nadie. Y a los pocos días a Lascardi le cortaron ese brazo. Un día de octubre de 1932, sus familiares la echan en falta. Les extraña que haya salido de casa sin un rosario y escapularios de los que nunca se separaba. Tras horas desaparecida, aparece el cuerpo sin vida de Francisca. Había sido arrastrada por el agua hasta la zona del rastrillo de la Noria, en la acequia principal del Orquí, la del Tío Rapao. En este punto preciso aparecía el cuerpo sin vida de Francisca Guillén Ortega. Ese forjado de hierro que veis a forma de rastrillo evitaba que su cuerpo avanzara hasta la Noria, que hay más adelante. Cuentan que no tenía agua en los pulmones y que sus ropas apenas habían sufrido daños ni parecían estar mojadas. Su cuerpo fue depositado en las inmediaciones, sobre la hierba, y se dice que ésta tardó varios días en secarse tras ser retirado el cuerpo. En su acta de defunción consta: muerte por ahogamiento. Esta señora aparece desde luego, como hemos comprobado esta tarde, en el rastrillo de la Noria del Tío Rapao. Aparece con el vestido cosido con alfileres, pero desgarrado por los 2.700 metros de recorrido que había hecho dentro de la acequia, con cañas, zarzas, todo lo que había en la orilla de la acequia, dando su cuerpo tumbo. Y entonces pues me confirma un familiar directo de ella de que no había tragado agua ninguna. Dijo en vida tantísimas cosas que la Iglesia le llegó a prohibir que siguiera profetizando, que siguiera adivinando. Causó un revuelo tremendo. Los periódicos pasaron de ensalzarla de la manera más vehemente a condenarla y acusarla de que estaba loca. Pero leyendo las crónicas de la época, pues uno se da cuenta enseguida que en cuanto la Iglesia católica comenzó a sentirse incómoda con lo que esta mujer hacía, pues los periódicos comenzaron a crear la mala fama. Pero lo cierto es que todo lo que predijo se cumplió.
En 1931, cuando el cuerpo de Francisca fue retirado del rastrillo que acabamos de ver, fue traído hasta esta zona. Todo esto se encontraba lleno de hierba, era una zona de huerta, muy alejada de la imagen que podemos ver ahora. Su cuerpo fue traído hasta esta zona aproximadamente, fue posado aquí. La silueta de su cuerpo se quedó marcada en el suelo. Esa zona concreta donde estaba su cuerpo permaneció intacta, esa hierba quedó intacta, mientras que la hierba que podíamos ver alrededor en aquel momento fue secándose poco a poco. Este es un fenómeno, como comprenderán, que no es normal. Las causas de la muerte de Francisca son un tanto difusas. Si bien la versión oficial nos habla de un presunto suicidio, hay aspectos y detalles de todo este caso que dejan el hueco necesario para que quede sembrada la duda y una profunda huella que quedó marcada para siempre en la comarca de Archena. Esta es su tumba, aquí se encuentran los restos de Francisca y hasta aquí siguen viniendo todavía una buena legión de fieles anónimos que siguen visitando la tumba de la tía Kika, la iluminada de la Algaida. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya lo han visto, cuarta entrega de Zona Cero. Hemos visitado el Teatro Romea de Murcia y nos hemos adentrado también en esa iluminada de la Algaida. Antonio, buenas noches. Muy buenas noches, Benjamín. Tenemos que decir lo primero de todo, triste noticia para empezar. Así es. Ha fallecido un trabajador del Teatro Romea y queremos desde aquí, bueno, pues dar nuestras condolencias a toda la familia del teatro y a la familia en particular de Juan Espinosa. Pues sí, la verdad que ha sido una pena. Y hay que decir que estos días de rodaje del equipo de Zona Cero ha sido fantástico el trato que hemos tenido por parte de los trabajadores, de la directiva del teatro, de la concejalía, con don Jesús Pacheco a cargo de ellos, que nos han brindado todas las opciones para poder realizar el trabajo de las mejores maneras, ¿no? Es verdad que la noticia hoy nos entristecía muchísimo, pero bueno, que sea esto una especie de tributo y agradecer, reiterar el agradecimiento a todos los trabajadores por su conducta con nosotros, sinceramente. Pues esperemos que así sea, que sea una especie de tributo y darle, como dice Antonio, dar las gracias porque nos han brindado la oportunidad de visitar el Teatro Romea, pues como ya han podido ver, ¿no? Un teatro a nuestra entera disposición de día y de noche. Yo creo que en este sentido tú debes de ser eres un afortunado realmente, ¿no? Creo que pocas personas han tenido el privilegio de pasar una noche ahí en el teatro. Y estamos viendo ahora mismo unas imágenes fantásticas de exteriores del Teatro Romea, del entorno, del lugar, un sitio maravilloso, ¿que sí? Pues sí, la verdad es que el Romea todos los murcianos lo saben, tanto de la ciudad como los de fuera de la ciudad, ¿no? El Teatro Romea es el icono de la cultura en la ciudad de Murcia, es nuestro templo de cultura y lo viene siendo desde que se inaugurara ya por 1862. Efectivamente. Y bueno, pues ya hemos visto que ha habido una serie de incendios y que tras el primero y tras el segundo se ha rehabilitado. El teatro también ha pasado por diversas rehabilitaciones pues a lo largo de los años. Y usos diferentes, así es también. Y usos distintos, sí. Y la verdad es que es un edificio extraordinario, es un lugar, pues la verdad es que yo creo que tanto los amantes del teatro como de todas las artes escénicas sienten que es un privilegio tener un teatro así en la ciudad de Murcia. Sí, aparte yo creo que hoy lo que hemos, de alguna manera, el programa ha acercado nuevamente la historia de esa leyenda, que todos, en definitiva, a lo mejor le hemos oído hablar de ella, pero que muchas personas tienen lagunas, que se distorsionan según va hablando uno con otro, y hoy hemos aclarado esa leyenda, la hemos acercado aún más, ¿no? Ahí estábamos viendo hace un momentito las imágenes de los trabajadores que recogíamos sus testimonios al principio del rodaje y todos ellos o algunos de ellos nos decían que no habían visto nada pero habían sentido muchas veces la presencia de cosas extrañas, ¿no? Y en particular uno de ellos que dice que todas las mañanas cuando abría la puerta se refería a este fantasma con don Francisco, ¿no? Diciendo buenos días, se refiere con toda naturalidad a él, ¿no? O sea, lo percibe realmente. Sí, buenos días Paco, directamente, es lo que dice. Sí. Pues sí, son trabajadores que llevan todos pues 15 años, como pudimos comprobar, 15, 16 años trabajando allí, y todos tienen de alguna manera asimilado el hecho de que realmente hay algún tipo de presencia, y lo tienen tan asimilado que lo ven como algo muy natural, hasta el punto ese, ¿no? De que uno de los trabajadores, casualmente, una de las personas que primero llega al teatro a las 6 de la mañana, y se encuentra todos con el los teatro días a esa hora, a solas allí,
pues pasando por el patio de butacas, él nos decía, todos los días digo, buenos días, Paco. Es curioso, ¿eh? Es curioso. Sí, es curioso doblemente, Sí, ahora sí, comentamos sí. por qué, por lo de Paco, ¿verdad? Sí. Después, otra de las cosas que a mí me ha gustado mucho este capítulo, también es porque hemos podido ver una parte del Teatro Romea que nunca se ve. O sea, normalmente la gente cuando accedemos al teatro, pues vamos al patio de butacas, en fin, a diferentes sitios. Lo normal para los que no trabajan o no trabajan, pues no pasan de, digamos, de las zonas para la gente que compra su ticket y pueda asistir a un acto o un evento, pero el resto sí que podemos a lo mejor estar en los camerinos, en el backstage. Pero aquí hemos bajado a los sótanos, ¿no? Y hemos, digamos, de alguna forma descubierto o enseñado, mostrado esa parte oculta que tiene el teatro, que hay que decir que realmente impone. Y hace un momentito, hablando con un compañero aquí de la televisión, también nos lo decían, nosotros hemos tenido la oportunidad de bajar y el hecho ya de que empezar a esas escaleras de caracol, comenzar a bajar ya te impone, ¿no? La temperatura, el silencio, la humedad, en fin, eso y la oscuridad ya te hacen de alguna forma que entre en una atmósfera diferente, ¿no? Para mí ha sido fascinante recorrer el teatro, como dices tú, no solamente por todas esas partes a las que como público podemos ir en cualquier momento, a cualquier hora, sino recorrer las entrañas del teatro, todos sus rincones, los más ocultos, los más inaccesibles. Tuvimos el teatro a nuestra completa y entera disposición. Y para mi regocijo, como decías antes, pues además tuve la oportunidad de pasar la noche allí en solitario. Creo que eres de los pocos que... Con lo cual, todos los rincones del teatro, hasta los más insospechados y que solamente son accesibles y conocidos por los propios trabajadores, pues ellos nos dieron conocimiento de rincones pues como ese agujero que se ve en el que todavía quedan colañas de madera con el hollín de los incendios. Sí, efectivamente. Punto realmente Yo seguramente curioso. que habrá habido muchísimas personas o muchos trabajadores por cuestiones de tiempo, pues trabajando para una obra, una representación que a lo mejor han pasado toda la noche, pero hay muy pocos que hayan pasado la noche como tú la pasaste, con un saco de dormir y ahí a solas, ¿no? Nosotros instalamos para ello unas cámaras de seguridad, como siempre venimos haciendo, a ver si podíamos registrar algún tipo de anomalía, movimiento y demás, y Benjamín se quedó ahí, bueno, disfrutando, digamos, como buen bohemio que eres, de esa soledad y de un templo, de un lugar que es una maravilla, sinceramente. Sí, la verdad es que fue algo que cuando lo planteamos en el equipo de Zona Cero, Benjamín, te quedas a dormir en el teatro, bueno, pues la verdad es que como idea yo creo que a nadie le desagrada. La comodidad es algo que se puede poner en entredicho, pero bueno, yo creo que era lo de menos, porque yo estaba convencido de que entre la propia emoción de estar pasando esa noche allí y el lugar, que de por sí, como he dicho ahí, pues es un lugar repleto de maderas por todos sitios, y que es que está crujiendo en todo momento. En todo momento. Aparte hay que decir que el edificio está perfectamente insonorizado. O sea que una vez que estás dentro, aunque estés a pleno día, no hay ningún sonido que entre. Apenas. Con lo cual, cuando estás, digo, en estos paseos que nosotros hemos realizado, como habitualmente venimos haciendo, cuando uno anda por el teatro y de repente oyes un ruido aquí y allá, sabes que ese ruido está dentro del teatro, no viene de la calle, evidentemente, porque está, como decía, es madera, está muy bien insonorizado, mucha tela, con lo cual no entran ahí. Los muros del teatro son muy grandes y está, como bien decía, perfectamente insonorizado. Cualquier sonido que se produce es de dentro del teatro. Entonces, cuando estás de noche, como hemos estado paseando con nuestra linterna y de repente oyes un golpe, un sonido, un ruido, sabes que estás dentro, ¿no? No es como en otros sitios que hemos visitado, que a lo mejor dices, puede venir de fuera, puede ser un sonido que viaja por el viento y entra, pero aquí en este caso no. Además, quédate a dormir ahí después de que la medium te haya dicho que ha visto y que ha escuchado al monje, que, no es mal, que hemos estaba al hablado lado con él tuyo, te dijo. y que me decía que estaba al lado mío con su mano puesta en mi hombro. Sí. La verdad es que fue algo, esa parte fue una experiencia bastante impactante, yo creo que para todos, porque Mari Carmen es una medium de contrastada fiabilidad, y hay un dato curioso que la gente se habrá dado cuenta, y es que ella a veces ahí la estamos viendo, por ejemplo, hace un gesto como de bostezar. Sí. Hay momentos en los que hace así y hace como para bostezar. Y ese es el momento cuando siente algo. Exactamente, es porque está conectando con sí, ese otro plano. Sí, efectivamente. Y la verdad es que nos dio unos apuntes muy curiosos sobre algunos datos del teatro
que ella misma desconocía antes de llegar allí. Aparte había, digamos, y que yo mismo también desconocía. Teníamos de alguna manera algunas preguntas que cuestionarle que no se las habíamos desvelado para ver si íbamos extrayendo esa información. Cuestiones que ya no sabía, que nos las fue de alguna manera aclarando conforme iba avanzando la entrevista. O sea, eso es verdad que parece que a veces la tele está todo montado, pero es cierto que no es así. O sea, que realmente ella, cierta información, por ejemplo, de dónde había aparecido el cuerpo de la única víctima que hubo, dónde era, ella pues al final nos apuntó el lugar donde se encontraba y nos iba aclarando muchos temas que ella desconocía, que conforme va avanzando la mañana, ella va sintiendo, le va llegando esa información, ¿no? Sí, además esa escalera tan estrechita que estaba en la parte de los sótanos, que da acceso al pasillo de la primera planta, era una escalera en la que los trabajadores, en los testimonios que veíamos al comienzo, pues también nos señalaban que era una escalera por la que cuando pasaban por allí, si no tenían más remedio, es decir, si podían utilizar otro camino, lo utilizaban, pero si tenían que utilizar esa escalera, la subían lo más rápido posible porque les causaba muy mala sensación. Mari Carmen, cuando sube por esa escalera, bosteza conectando con ese otro plano y dice, en esta escalera hay algo. Sí, así. Eso es relevante. Y el nombre del fraile. Sí. Es decir, ese trabajador que decíamos antes... Acabamos de verlo, los dos. Exactamente, que nos decía, yo le digo buenos días, Paco. Y luego Mari Carmen, ante mi pregunta a esa entidad de cómo se llama, Mari Carmen nos dice Francisco. Así es. En ese sentido ellos no habían hablado. No se conocían. No se conocían. Fue justo en ese momento que coincidimos, provocamos, digamos, esa visita de Mari Carmen al trabajador y bueno, pudieron entablar esa conversación, ¿no? Entonces, en ese sentido sí es verdad, es curioso, son temas que son curiosos, quedan ahí y como te decía, es sorprendente y sobre todo un placer poder pasear por un teatro Romea a solas y pasear de un lado a otro. Después nosotros lo que hemos hecho, viendo estas imágenes que estábamos viendo ahí, las imágenes del fraile, hemos reconstruido con un actor murciano que ya ha trabajado en alguna ocasión con nosotros, esa figura. Evidentemente eso es una reconstrucción, porque es la única forma de trasladar al espectador que ese fantasma, digamos, del fraile está todavía ahí. Pero bueno, ha sido algo que hemos hecho a posteriori, ¿no? Ahí estamos viendo algunas de las imágenes suyas paseando por el teatro a solas, y cada vez que entrábamos al sitio con esa soledad que transmite el teatro y la oscuridad, la verdad que uno entra en una atmósfera realmente increíble, ¿sí? Sí, es que es un lugar encantador para lo que es, para un centro de cultura y de espectáculos. Y por otra parte, cuando te quedas a solas allí, te sientes tan pequeño con respecto al edificio, ¿verdad? Sí. Sobre todo cuando estás en soledad. Y luego esta recreación que, como tú decías, que lo que hace es pues aportar bueno, pues un poquito de luz y que el espectador se haga una idea de algo que para los trabajadores es tan evidente y presente, ¿no? Y es la presencia de ese fraile que, según nuestra medium, lo que quiere es que se le reserve una silla a perpetuidad en la primera fila del Teatro Romea. Esa es la leyenda, sí, esa es la leyenda. No la hemos nombrado. Benjamín, y el segundo tema que hemos tratado también muy interesante, la iluminada de Algaida, ¿no? Un tema que ha sido noticia en todos los medios a nivel nacional, por supuesto regional, un tema importante, ¿sí? Sí, es un caso que, fíjate, que está pues anclado en el tiempo, en el 1900. Es un caso que, de no ser por la pericia y por la viveza de un reportero de la época, sí, que recogió la noticia para la revista. Ahí estamos viendo la imagen de la Iluminada, la verdadera. Y pues, en este caso nuestra actriz que ha hecho un papel muy bueno, ¿no? Pues no es fácil, digamos, ambientar a la Iluminada, ¿no? Como te decía, el hecho de que ese reportero del año 1900 recogiera la noticia para la revista Alrededor del Mundo, lo que ha propiciado que a día de hoy podamos conservar datos tan concretos y tan exactos de quién era esta mujer, de Francisca Guillén, que era conocida como la Iluminada y también como la tía Kika. Sí, así es. Y bueno, pues realmente es un caso digno de estudio en la región de Murcia. Lamentablemente, digamos que la pena es que quedan muy pocos lugares de la época
de la Iluminada, ¿no? Pues sí. De hecho, nosotros para nuestro rodaje ha sido muy difícil ambientarlo, hemos tenido muy pocos espacios donde poder trabajar, porque ya hoy en día han desaparecido todo. La casa prácticamente muy poquito, y el resto de lugares donde ya tuvo esas apariciones no existen ya, no están las palmeras, no hay nada. Entonces, claro, hemos estado muy limitados. Yo me gustaría aprovechar también para agradecer a Joaquín Ruiz su colaboración, la verdad que nos ha ayudado muchísimo, y a todas las personas que con él han trabajado en este programa, ¿no? Han hecho una aportación muy interesante. Hay que decir que hemos recreado, como siempre lo hacemos, con actores, y hemos ficcionado la parte de esta segunda parte, ¿no? Es la única manera que podemos hacerlo, porque hay muy poquita documentación, y en este sentido Joaquín Ruiz y su mujer y algunos amigos nos han ayudado, aquí estamos viendo, a recrear esta historia, ¿no? Ha sido muy bonito por su parte su colaboración. Pues sí, la Iluminada de la Gaida es un tema que dentro de la región de Murcia no es muy conocido, quizás en la zona del Orquí, Archena, la propia Algaida, pues sí es un tema que todavía se conservan incluso algunos refranes con la tía Kika, ¿no? Joaquín Ruiz es una persona, todo un experto en lo que es la figura de Francisca Guillén, y gracias a él y también a la colaboración de Joaquín Abenza, pues hemos podido indagar un poco en la vida de esta persona, pues hasta el punto de crear, creo que una semblanza bastante concreta de quién era esta mujer, de por qué fue conocida en su época, de la curiosidad de algunas de sus predicciones. Ten en cuenta 1900 y hablar de cosas como que iba a haber una guerra en España en la que iban a luchar hermano contra hermano, cosa que sucedió, bueno, pues a partir de 1936. Y otra serie de profecías y de cosas que hizo, como hemos visto, y que dijo que todavía hoy, en el año 2015, en los albores ya del 2016, pues nos seguimos preguntando cómo esta mujer, con una con una formación nula, efectivamente, es decir, ¿no? era analfabeta, pues tuvo una trascendencia, y a día de hoy su tumba, como hemos dicho, pues todavía sigue siendo un centro de peregrinaje para algunos de sus lo vivimos seguidores. así, cuando estuvimos en el cementerio pudimos ver gente que va a ver su tumba. Hay que decir que es un hecho realmente triste, en el sentido de que no hay ningún tributo a ella. Y para la leyenda queda si fue un suicidio, como la versión oficial, o hay algo más. Así es. Hay Eso algo queda... más. Esa es una duda. Queda en el aire. En el aire, efectivamente. Pues, bueno, para... Ya esta semana no les vamos a decir a los espectadores ¿qué tenemos para la próxima? Lo sí podemos decir que... Lo vamos a dejar como sorpresa. Vamos a dejar, pero que es muy interesante, que vamos a tratar dos temas, bueno, realmente tres temas. Tres temas. O sea, que quedan pendientes para la semana que viene de ver un nuevo capítulo, una nueva entrega de Zona Cero. Y nuevas aventuras, incluso alguna me temo que incluso submarina. Sí, hay un proyecto entre manos muy interesante también, que nos vamos a sumergir bastante profundo a buscar unos restos que lo desvelaremos enseguida. Pues ya lo saben, Zona Cero les tiene preparadas una serie de sorpresas y de aventuras relacionadas con los misterios y con las cosas más extrañas de la región de Murcia. Les esperamos la semana que viene, el jueves, a las 10 de la noche, aquí en 7 Región de Murcia. Buenas noches. Buenas noches.